La Habana, enigma para muchos, ciudad de encantos, de misterios, ciudad monumental, sobreviviente de piratas, colonias, dictaduras y revoluciones, sede del poder en la isla y punto de influencia para toda América durante siglos. Hoy La Habana es protagonista de su propio rescate. Bienvenidos a La Habana, capital que el 28 de enero conmemoró el natalicio en 1853 de José Martí, una de las mentes más brillantes nacidas en Cuba, y quien pasó 15 de sus 42 años de vida en Estados Unidos. De hecho, su estatua en el Parque Central de Nueva York ilustra el momento previo a su muerte luchando por la independencia de Cuba. Ahora, más de 5 décadas después de inaugurada en Manhattan, esa hora llega a La Habana. Si usted la ve en el Parque Central de Nueva York o en el Parque 13 de Marzo de La Habana, verá exactamente la misma obra, la meta de Eusebio Leal, historiador de La Habana, y para muchos el responsable de que esta ciudad vaya recuperando los tesoros que le dejan casi 500 años de historia. Pero, ¿quién es Eusebio Leal? Bueno, una invención, porque el personaje está soportado por la frágil humanidad de alguien que desde mucho tiempo creyó que esta vocación de conservar y de trabajar por el patrimonio para todos era la suya. Eusebio, cuando uno llega a una de las muestras históricas de esta ciudad, se encuentra que lo recibe un gallo de pelea. ¿Eso es una señal? El gallo tiene una simbología en la tradición cristiana. El gallo es el símbolo de la voluntad de pelea, de luchar y de triunfar. El gallo nunca se rinde, pelea hasta morir. Eusebio Leal Spangler nació en la ciudad de La Habana, Cuba, en 1942. De extracción humilde, la necesidad de ayudar a su madre lo apartó del colegio a una edad muy temprana. Mi mamá fue en gran medida madre y padre, y ella representó para mí una tradición familiar muy ligada al sacrificio, a luchar por la vida, y bajo el lema que ella tenía y que era de las mujeres de su generación: estudia para que no pases lo que yo pasé. Entonces, eso parecía alejarse de mis posibilidades, porque además era un muchacho muy inquieto, hablaba mucho en las clases, me castigaban continuamente, y llegó un momento en que eso, con otros elementos, creó la tormenta perfecta. Hubo que dejar la escuela, quiere decir, yo nunca pude llegar al 6º grado y estaba condenado a no llegar al preuniversitario ni a hacer una carrera universitaria como habría querido. 1959, Eusebio Leal es un adolescente, triunfa la revolución. ¿Qué cambia para La Habana, para Eusebio? ¿Cómo cambia en ese momento? Bueno, la revolución fue una victoria, fue un hecho escatológico. Eso no lo puede negar nadie. Fue una conmoción social, al mismo tiempo era lo inconcebible. El ejército profesional había sido derrotado por una guerrilla dirigida por un intelectual. Pero todo cambió cuando el entonces historiador de la ciudad, Emilio Roig, vio un potencial en Eusebio que lo llevó a canalizar su vocación por los estudios que hasta entonces no le habían sido posibles. Todo eso fue un gran choque emocional. Y entre esos choques fue el conocer el pequeño museo y conocer personalmente al historiador. Hombre de ya 70 años, figura muy importante en la historia de Cuba. Y entonces ahí comencé esa relación que sería tan importante para mí en el tiempo inmediato futuro. Él murió en 1964 y yo comencé mi trabajo en noviembre de 1967, hace 50 años. Después de años de preparación, ya en 1979, logra graduarse de doctor en Ciencias Históricas. Pasa el tiempo, La Habana tiene una oficina del historiador, usted se vincula a esa oficina. ¿Cómo se da el proceso para comenzar esto, para comenzar a reconstruir, para comenzar a salvar? Porque en un momento la prioridad era construir el socialismo, pero usted demostró a muchos que dentro de esa prioridad había que reconstruir a La Habana. Bueno, yo pienso que
Las revoluciones sociales son acontecimientos medulares, telúricos, donde todo se pone patas arriba. Cuando las revoluciones son verdaderas, hay alborotos, hay gritería, hay grandes eventos, pero la revolución como tal lo toca todo. Toca la tierra, toca la espiritualidad de la gente, toca todo. La Habana Vieja fue una ciudad muy adelantada en su tiempo, con una riqueza arquitectónica única en Latinoamérica. Sus famosas calles estrechas de la época colonial la caracterizan. Fue aquí donde primero se asentaron las familias acaudaladas de aquel entonces. Era una ciudad viviente porque convivían las familias con los comercios, la banca internacional y el pujante puerto de La Habana. La Habana Vieja, decía, estaba el motor bancario, pero ya había personas que vivían en ella que no eran las familias que habían construido estas grandes mansiones. Habla del concepto del solar, una vivienda que se reparte y en la que vive mucha gente, que sigue aún hoy en día. En ese momento, ¿cuál era esa situación? ¿Había hacinamiento ya? ¿Había deterioro y destrucción como se ve ahora? La ciudad vieja había dejado de ser la ciudad palaciega y se había arrendado y subarrendado, y la nobleza, por el ruido y los grandes comercios y los grandes conventos de clausura, habían emigrado primero al Vedado, después a Miramar y a otras estratificaciones que tú puedes seguir a través del Malecón, y por la Quinta Avenida puedes ver el paso de la ciudad y de sus clases en el desarrollo de eso y el abandono de la vieja ciudad. Sin embargo, paradójicamente, era el puerto de comercio con el mundo. Era al mismo tiempo, como te digo, el barrio de los grandes bancos, y era al mismo tiempo la casa donde, convertidos en conventillos o en casas solariegas, las antiguas casas solariegas como esta, vivían decenas de personas en pequeñas habitaciones, con ese orden que se creó y que yo conocí, porque yo también nací en un solar. Cartagena de Indias, un viaje con Fidel, ¿fue clave en este proceso? Muy clave, porque cuando sobrevolamos, inmediatamente él llamó al historiador que iba en el vuelo también y me preguntó, ¿qué podemos hacer por La Habana Vieja? La respuesta mía fue inmediata: consolida el principio de autoridad, porque en América Latina existen muchas comisiones para las cosas, el patronato, la comisión, y yo siempre he creído que para lo que tú no quieras solución, crea una comisión. Entonces, sencillamente, consolidó el principio de autoridad. ¿Cómo se hace una obra como estas? ¿Cómo se mantiene una ciudad viva? ¿Cómo se reconstruyen edificios históricos teniendo en cuenta las necesidades de esa población? Mira, Napoleón decía que las guerras se ganan con dinero, dinero y más dinero. Es la ciudad viva, como tú decías, fue un proyecto nuestro. Por ejemplo, cuando comenzó la Plaza Vieja, la obra, había un aparcamiento automóvil, está en la fotografía, todo estaba destruido. Aquella obra parecía imposible. Sin embargo, en el peor momento, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se demolió el aparcamiento automóvil, se rellenó todo aquello, y la primera bandera levantada fue preservar la escuela. A esta plaza de Vieja, lo único que le ha quedado es el nombre y su historia, porque las antiguas mansiones y comercios de antaño han sido renovados por atractivos comercios, manteniendo su estilo original. Aquí, los turistas, habitantes y transeúntes se funden entre sí en medio de los ruidos de esta ciudad que desde sus inicios se caracterizó por sus aceras estrechas, de ahí que casi todo el mundo prefiere caminar por sus calles, algunas convertidas oficialmente en bulevares peatonales, como la famosa calle Obispo, y siempre acompañados por el ritmo de la buena música cubana. Pocas ciudades en América Latina tenían el nivel de desarrollo de... Hombre, claro que sí. ¿Por qué? ¿Porque era el centro económico o porque era...? Mira, todas las modernidades se estrenaron en La Habana. El rescate de La Habana es un reflejo del liderazgo de Eusebio Leal, con un modelo de restauración urbana reconocido por las Naciones Unidas y unos logros que lo hacen referente para otras ciudades históricas de las Américas. Quizás por su extracción humilde, Eusebio Leal sabía muy bien que rescatar una ciudad va mucho más allá de rescatar edificios y arquitectura. Aquí también las obras sociales son parte fundamental del concepto de restauración y avanzan juntas a la vez.
Cualquier proyecto de restauración que no considere el tema social y se dice que eso tienen que hacerlo otros, estamos de espaldas al problema principal. Y nos vamos corriendo hacia un ángulo peligroso, que es el de solamente la ciudad para verla y no para vivirla. Entonces era eso, una obra social y una obra económica. Aquí un pequeño hotel llevado por una familia, enfrente al hogar materno, aquí al lado viviendas de familias nuevas. Incluso, el programa de rescate alcanza hasta las mascotas callejeras, como estos perritos que también están al cuidado de la oficina del historiador. Al regresar, la Plaza Vieja, Leonardo da Vinci y un descubrimiento. Dentro de esta plaza hay dos atracciones que llaman la atención. Una de ellas es el planetario, un lugar muy moderno con información sobre el sistema solar y los planetas. Y al lado, en el entonces edificio Gómez Vila, construido en 1906 y que fuera el primero más alto que las iglesias, con 6 pisos, se encuentra una atracción muy curiosa donada por el Concilio de Cádiz a la oficina del historiador, la Cámara Oscura. Un concepto visual para ver los puntos principales de la ciudad a través de un periscopio que rota 360 grados. Fue uno de los diseños de Leonardo da Vinci. Un movimiento mecánico con el plato de madera permite enfocar y ajustar las distancias. Todo lo que veremos es en vivo. Esta es la verdadera alta definición. Sí, este es el abuelo de la alta definición. Comenzamos por el Capitolio Nacional, inaugurado en 1929, en estos momentos en restauración. En el Vedado, frente a Copelia, está el Hotel Habana Libre, antiguo Hilton. Entramos entonces en la Habana Vieja con el Faro de Morro, un castillo que fue el encargado de proteger a la ciudad de los ataques de corsarios y piratas. En la Plaza de Armas se fundó La Habana en el siglo XVI, con el Palacio de los Capitanes Generales. Al otro lado de la bahía, todas las noches, desde este sitio que ven aquí quemadito, el cañonazo de las 9. En mi opinión, la más importante de todas las ceremonias que se realizan en nuestro país, ya que es lo único que hacemos en hora los cubanos. Precisamente, el Capitolio Nacional es otra de las obras actualmente en ejecución y quizás la más ambiciosa, porque fue una obra muy adelantada en su tiempo cuando se construyó originalmente en 1927 y se hizo en tan solo 2 años con miles de trabajadores a un costo en aquel entonces de $20 millones. Yo me acuerdo de la leyenda que hay que dice que el Capitolio de La Habana es una copia del Capitolio de Washington. Esto no tiene nada que ver con el Capitolio de Washington. Absolutamente nada que ver. Todo Capitolio y todo edificio legislativo tiene ciertas analogías. Y no cabe duda, cuando tú lo ves por vez primera, recuerdas la monumentalidad de aquel Capitolio y la monumentalidad de otros Capitolios en distintos países. Pero nada es comparable a este espacio. Son 120 metros de largo, que tiene el gran salón de los Pasos Perdidos. La cúpula está a 91 metros de altura. ¿Por qué se llama de los Pasos Perdidos? Porque cuando caminas por acá, sentías el eco de tus pasos en el salón. Tiffany es el encargado de hacer todas las decoraciones de bronce, las lámparas, la vajilla presidencial, el escudo de Cuba, flanqueado por las hachas romanas, el sol que aparece en el Golfo de México y la llave señalando el papel de Cuba en el Golfo y la palma real, que es el atributo de Cuba. Y aquí arriba, como una guardiana de lo que está abajo, está la nación, la Es lo primero que uno ve cuando entra por esa Cuando entra, lleva el escudo, con el escudo lleva las armas de Cuba. Es como una gran palas atenea de bronce fundida en Nápoles. El espectáculo de la llegada a La Habana en piezas de esa escultura. Esta opulencia arquitectónica se terminó en 1929. Fue un tiempo récord el que se empleó para la construcción.
cientos de obreros, hay todas unas fotografías espectaculares, hay un gran libro del Capitolio con todas las fotos, donde al final aparece la multitud en la escalinata, con todos los electricistas, albañiles, constructores, entre los cuales estaban también muchos emigrantes, españoles, italianos, cubanos, que van construyendo la gran obra republicana. ¿Se corresponde esto, esta opulencia, esta majestuosidad con Cuba en 1927? No, el país estaba abocado a una crisis profunda que va a ser el epílogo también de la dictadura del general Gerardo Machado. Por muchos años, el Capitolio fue la sede de la Academia de Ciencias. Y finalmente viene la determinación del general presidente de que se restituya el Capitolio, se reabra el Capitolio y sea la sede de la Asamblea Nacional. Ahora se convierte en un valor patrimonial, quiere decir, se revierte el sentido simbólico y adquiere la verdadera magnitud que alentó el espíritu de construirlo. Lo que pasa que ahí, Juan Carlos, es donde hay que saber diferenciar el valor de los símbolos de las manos que a veces los construyen. Hoy tú no puedes contar la historia de la antigüedad sin las pirámides de Egipto, sin la Atenas de Magna Grecia Periclea, ni puedes contarlo sin La Habana con su Capitolio. Ustedes llevan años haciendo obras, recuperando obras de los últimos 5 siglos de esta ciudad. Hoy en día, siglo XXI, con la tecnología que existe, ¿se podría hacer una obra de este calibre en 2 años? No, no solamente sería imposible, sino también económicamente imposible de realizarla. Hoy costaría 100 veces más de lo que costó en su momento. El 24 de febrero se reinauguró esta área, que queda a la entrada de la puerta principal y da al llamado Salón de los Pasos Perdidos. De frente, uno se encuentra con una majestuosa estatua de más de 17 metros de alto y 49 toneladas de peso, forjada en bronce y laminada en oro de 22 quilates, llamada La Dama de la República, del escultor italiano Angelo Zanelli, inspirada en una mujer cubana que modeló para él. Para este nivel de restauración hay que crear estructuras profesionales que la respalden. Y todos los muchachos jóvenes que han surgido de la escuela taller, se han formado en las escuelas taller, en las escuelas superiores de arte, en el colegio universitario, todos están aquí. Con acceso desde la calle y exactamente debajo del punto que marca el kilómetro 0 de la carretera central, está la tumba al Mambí desconocido. Y ahí, en ese panteón que pesa 8 toneladas, está las cenizas del libertador desconocido. Entonces aquí está el himno nacional de Cuba. Expliquemos un concepto, Eusebio, sí. El Mambí, para quien no sabe quién es el Mambí. El Mambí es una voz antigua, dominicana y cubana, que significa alzado o rebelde. Y es el peyorativo que le daba el adversario español al cubano sublevado contra el poder colonial. Entonces, al colocar aquí la tumba del Mambí desconocido, pues estamos señalando eso. Este es el fundamento de la nación. Este es el lugar donde se defiende a la nación cubana, está aquí. Cuando regresemos, la escuela donde estudió José Martí, el apóstol de Cuba. Vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Y me dan ese edificio donde se convierte... A solo pocas cuadras del Capitolio y moviéndose con una agilidad que cuesta trabajo seguir, Eusebio nos llevó a otra obra en reparación que tiene un significado muy especial para él: la antigua escuela de Rafael María de Mendive, lugar donde estudió José Martí, quien nació no muy lejos de ahí en 1853. Esta era la casa privada del maestro. Tenía biblioteca con libros bellos, tenía un piano. Se recupera la altura. Sí. Se recupera la altura, se descubren los espacios y desde aquí se puede ver la belleza del Prado. Desde abajo no podemos verlo,
mira, y lo que significa la recuperación uno por uno de los grandes edificios. Allá el Capitolio, aquí la gran sala de conciertos, al lado la escuela, más allá la Alianza y ya al final la entrada del Prado. ¿Y el Prado? Sobre él vamos. Quiere decir, una cosa trae la otra. La sala de conciertos a la que se refirió fue el antiguo Casino Español, un edificio renacentista construido en 1914 y situado en pleno Paseo del Prado. Desde hace muchos años, el gobierno lo convirtió en el Palacio de los Matrimonios, un lugar a donde vienen a casarse por lo civil los habaneros. Entonces esto va siendo un discurso coherente, al lado un colegio, más allá la Alianza con sus miles de alumnos, aquí la sala de conciertos, delante el Capitolio, el teatro y el Teatro Martí, que es decir, se va creando un conjunto de obras restauradas y útiles a todos. El malecón habanero es otro de los íconos que identifican la isla. Se construyó en la primera mitad del siglo XX y se hizo en 6 etapas, comenzando en 1901 por la Avenida del Puerto en La Habana Vieja y terminando en 1958 en las zonas entonces modernas y residenciales de El Vedado, hasta casi la entrada al entonces aristocrático reparto de Miramar. El cubano necesita todos los días ver el mar, o por lo menos saber que está cerca. En cualquier lugar de Cuba donde tú estés, el mar está cerca. Y más en La Habana, con su malecón de kilómetros. Alguien le llamó el gran sofá. De noche se sientan la gente a conversar, a tomar el fresco en el malecón. Hay quienes dicen que si el malecón hablara, no tendría para cuándo acabar, comenzando por los embates de la naturaleza a la cual se ha enfrentado firme y solitario. Su deterioro en determinadas zonas es preocupante, pero los cubanos parecen seguir al pie de la letra del refrán, al mal tiempo, buena cara, porque es precisamente aquí donde los habaneros vienen a sentarse a disfrutar del fresco, el mar y su litoral. Es también un lugar muy apropiado para el amor, para la pesca y hasta para conocer el estado de ánimo de los habaneros. Se dice que si se sientan de frente a la ciudad es porque están disfrutando del momento. Y, si por el contrario, se sientan solitarios mirando al mar, lo hacen para reflexionar sobre sus problemas. Incluso los conecta de inmediato con su fe. Me siento aquí porque, según la religión, es Yemayá. Yo soy Yemayá. Siento que conversar con el mar, pero a la vez con ella misma. Y no faltan los que vienen a expresar su talento artístico de varias maneras. Uno de ellos es Dalwin Pérez, uno de esos personajes pintorescos que forman parte del folclore habanero. Tengo un mensaje para el presidente Trump del corazón y soy un habanero de malecón. No se hagan más de rocal, acaben de analizar lo que va a pasar, de pueblo a pueblo quita el dedo, es hora de quitarle el bloqueo. Esta canción es por eso, dedicado al Congreso, que si se lleva su proceso, ratón salta arriba el queso. Cubano que vives allí, ¿no te das cuenta que tu familia está aquí? Defiende tu raíz, Congreso no te detenga, deja que la gente venga, guerra psicológica no se la vaya, deja que la gente vaya. Viva la libertad de expresión, inspiración, día del bastión. Demócratas, republicanos y latinos, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Un área enorme que fue demolida desde hace varios años en la importante esquina de Prado y Malecón le cambiará drásticamente el aspecto al litoral en esa entrada del Paseo del Prado. Es la construcción de 2 hoteles, el Hotel Prado y Malecón, que queda a la entrada de la bahía frente al Morro de La Habana, y el Hotel Packard, también en el Paseo del Prado, que rescata el nombre de un antiguo hotel de la Cuba republicana. El reto para Cuba es enorme. Con solo recorrer sus calles, uno puede ver lo que se ha logrado, pero basta con levantar la mirada para entender que falta mucho por hacer. La obra de Eusebio Leal y su equipo trasciende Cuba y es tema de estudio a nivel internacional. Sonia Chao es arquitecta y autoridad en urbanismo. Enseña e investiga en la Universidad de Miami y desde el año 2002, cuando estuvo en la ciudad por apenas 24 horas, sigue muy de cerca el proceso de reconstrucción de La Habana Vieja y el rescate de su patrimonio, con la fórmula diseñada por Eusebio Leal.
la obra de Eusebio Leal. ¿Cómo la describe? ¿Cómo se puede explicar ese plan de rescate? Bueno, es un plan muy importante, ya que es muy estratégico, inclusivo e integral. Eso quiere decir que se crea como un tipo de holding company, diríamos en los Estados Unidos, una compañía donde hay una cabeza central, ¿no? Pero que debajo de esa se va entendiendo que hay la necesidad de integrar distintas disciplinas. Primero se van integrando los que van planificando la ciudad bajo el plan maestro, pero después se da cuenta que no solamente es el crear ciudad, sino también cómo rehabilitar esas estructuras. Entonces se crea un departamento de arquitectura y de patrimonio. Se crea otro para los museos, otro para el turismo, etcétera, etcétera. Es esta estrategia que es tan inclusiva que lleva a cabo una obra que tiene el éxito que conocemos en La Habana. Regresando a lo que le llaman el casco histórico, en una antigua casona de La Habana Vieja está la sede del Plan Maestro, un departamento que tiene como objetivo analizar y proyectar el desarrollo y reconstrucción de la ciudad. Cuando uno tiene una tarea larga y difícil, se queda mirando lo que va a hacer muchas veces y pregunta, ¿por dónde empiezo? Generalmente, décadas atrás, se trabajaba sobre todo en el ámbito físico, es decir, en los inmuebles, la restauración, las plazas, los espacios públicos, etcétera. Incluimos en esa proyección o en plantearnos esos planes a otros ámbitos, es decir, al ámbito social, obviamente, no hacemos nada restaurando las piedras, sino restauramos las almas, como dice el propio doctor Leal, es decir, la sociedad y lo social es inherente al proceso de restauración. Basado en la información cartográfica y dimensiones previamente adquiridas, una serie de especialistas logra trazar en mapas en 3D una proyección a futuro de la ciudad con los datos que acumulan de los edificios actuales. Al regresar, un teatro, su historia y una sorpresa para Plácido Domingo. Mira qué bonito. Los patrimonios culturales son obras que definen de cierta forma la memoria histórica de las ciudades. El Ministerio de Cultura tuvo a su cargo entre los años 2013 y 2015 la renovación del Gran Teatro Alicia Alonso, originalmente conocido como el Teatro Tacón, una verdadera joya arquitectónica, y donde dio su discurso el presidente Obama en su visita a Cuba en marzo de 2016. A solo unas cuadras se encuentra otra obra bajo la dirección de la oficina del historiador, el Teatro Martí. Restaurado en 2014 y que encierra una mística especial con mucha historia, fue originalmente inaugurado en 1884. Goza de un gran prestigio por las figuras que pasaban por él. Hay que pensar que desde el siglo XIX La Habana fue un punto realmente de acogida importantísimo para las más importantes figuras y compañías del arte europeo. E incluso había un dicho muy común en la época que si no triunfabas en La Habana, no triunfabas después ni en Estados Unidos ni en el resto de América. Pero asimismo, cuando uno piensa en todas las grandes personalidades que actuaron aquí, desde Fanny Esler, la diva del ballet romántico, desde Ana Pavlova, desde figuras tan importantes como el propio tenor Enrico Caruso o también Sara Bernard, que estuvo en Cuba. O sea, cuántas figuras importantes del arte que pasaron por La Habana e incluso por otros teatros de Cuba. O sea, había que pasar primero por acá, por Cuba. ¿Cuándo comienza el declive de este teatro que llegó a morir? Bueno, el teatro comienza a morir en el año 74, en 1974. Cierra en ese momento por problemas estructurales, por problemas eléctricos serios. No se comienza un trabajo de restauración y el edificio poco a poco comienza a padecer las inclemencias del tiempo, la humedad, la erosión. Y las ruinas del Teatro Martí realmente conmovieron mucho el espacio habanero. Cuando entré, se veía el cielo desde el proscenio. Estaba todo lleno de escombros, de basura, y la gloria parecía haberse perdido. Entonces, de pronto, cerré los ojos e imaginé la función. Esta historia que es verdad, un servidor les narrará, en la que triunfa la maldad. Y dije, mientras que vea estas cosas, estas visiones, será posible. Y empezamos la tarea.
El proceso comienza alrededor del año 2005, cuando la Oficina del Historiador, que sabes que agrupa una red importante de museos y de instituciones, decide, bueno, intervenir, vamos a tomar estas ruinas y vamos a comenzar un proceso de restauración intenso para devolverle la historia al Teatro Martí. Ese inicio del año 2005 nos lleva hasta el año 2014, que es cuando reabrimos las puertas para el público, el 24 de febrero de 2014. Habíamos restaurado la belleza, pero debíamos buscar también la memoria. Traté ese día de evocar la memoria de los que generalmente no son recordados. Y tomé algunas personas como símbolo de lo que el teatro significaba para nosotros y en particular para mí. Este teatro ha recuperado todo su esplendor. Los habaneros acuden a él con doble propósito: disfrutar de una buena obra y admirar su rescate histórico. Visitarlo es como un viaje en el tiempo hacia principios del siglo XX. Vengo aquí porque es un lugar para sentirse orgulloso de ser cubano cuando uno llega al Teatro Martí. Un lugar especial realmente, con una mística maravillosa. Y después de su restauración, para mi entender, una de las obras maestras del proceso de restauración de la Oficina del Historiador. Este escenario en el que nos encontramos, desde este escenario, el venir a este lugar, hizo llorar a Plácido Domingo. Hizo llorar no solamente a Plácido, sino también a muchos de nosotros que trabajamos aquí, pensar incluso en que estamos en un espacio cultural mágico, porque Plácido vino con toda su familia, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus hijos, y cuando él mencionaba el hecho de que su mamá, Pepita Envil, una gran soprano, actuó aquí en el Teatro Martí en los años 30, de los años 40 del siglo pasado, creo que eso fue muy, muy importante para él y también para nosotros. La vida pasa con una rapidez increíble, ¿no? Pensar que en el 56 estaban mis padres cantando aquí y yo en La Habana nada más pasé 2 días en mi vida cuando venía de España a México en el Marqués de Comilla y paramos 2 días y nada más estábamos en el barco mismo, salíamos a ver un poquito con mi tía y mi hermana y me acuerdo que el único recuerdo que tengo entonces de La Habana es por supuesto del malecón y ahora bueno estoy aquí porque hombre si yo fuera más joven, estuviera en mis 30, en mis 40, quizá esperaba más, pero ya no podía más, porque digo, yo quiero ir a La Habana para cantar. Con vista al 500 aniversario de la ciudad de La Habana, a celebrarse en 2019, la Oficina del Historiador acelera obras de rescate histórico, como lo ha sido la reinauguración del templete, y el rescate del pórtico, una emblemática escultura que marca una de las entradas a la ciudad vieja. Usted es profundamente religioso, lo ha manifestado. Solo hasta 1992 ingresa al Partido Comunista. Usted no deja de ser Eusebio Leal, pero aún así logra recibir esa autoridad para poder avanzar esta obra. ¿Cómo lo hizo y cómo ha sido ese proceso? Yo ingresé en el partido a partir de una apelación, porque por mi formación religiosa y cristiana en ese periodo no era tenido como una virtud para ingresar en un partido cuyo fundamento era el materialismo histórico y era las ideas de Marx y de los grandes fundadores. Sin embargo, la Revolución Cubana y Fidel siempre fueron algo original y diferente. Y cuando me tocó apelar al voto negativo para ingresar en el partido que él había fundado, yo hice mis apelaciones a él por escrito y se creó una comisión y de resultado de esa comisión un día llegaron y me dijeron en nombre del Partido Comunista y en nombre de la Revolución, aquí tiene usted su militancia en el partido. Es común en el equipo de Leal ver mujeres en puestos clave. Una de ellas es Magda Resic, quien además de ser directora de comunicaciones de la Oficina del Historiador, es directora de Habana Radio, una emisora de orientación docente que difunde la voz del patrimonio cubano, donde la propia Magda, junto a Eusebio Leal, ayudan a hacer conciencia para salvaguardar y divulgar los valores patrimoniales de la nación. Todo este proyecto inicial surge de un presupuesto de apenas $1 millón aportados por el gobierno, que dieron inicio a un proceso que se volvió autosuficiente. Así es.
$1 millón que se fue multiplicando y que de hecho se ha ido multiplicando todo el tiempo. Bien empleado, con una capacidad de creación a la hora de invertirlo y de lograr que la propia gestión turística no atente contra los valores patrimoniales, pero sí permita ingresos suficientes para seguir restaurando La Habana, seguirla rescatando. Sí, se multiplicaron los panes y los peces. De 1 millón se pasó a un presupuesto anual de aproximadamente ¿cuánto? Bueno, yo en este momento no domino mucho, pero es de 100 a 100 y tanto en un momento determinado. Yo creo que en un transcurso como de 15 años hubo un salto muy fuerte y él probó muchas posibilidades. Yo creo que probó incluso nuestro modelo, modestamente, algunas de las ideas que hoy ya se han multiplicado a lo largo del país. Cuando uno recorre La Habana, un turista llega, viene a La Habana Vieja, viene a la Plaza Antigua que está ya renovada, pero puede caminar un par de cuadras y va a encontrar edificios que están en restauración, otros que no están en restauración y puede encontrar ruinas. ¿Qué le dices a esas personas que no conocen esta obra, que se llevan la impresión y dicen La Habana está destruida? Bueno, La Habana está destruida, eso es una realidad. Tú sabes que nuestra, y destruida, diríamos, como suele decir Leal, tiene un velo que cuando tú lo rasgas y le colocas dinero a un edificio y lo restaura, su belleza renace. Leal suele decir, quisiera tener 3 vidas y tener dinero, dinero y más dinero. ¿Por qué lo repite constantemente? Porque sabe que del dinero depende que ese sueño de todos nosotros de ver La Habana completa, restaurada, se haga realidad. Pero no podemos escapar a la realidad de que hay una economía que se resiente y que a veces hay que debatirse entre dar un vaso de leche y restaurar un edificio, entre vacunar a un niño y restaurar una obra patrimonial. Bueno, soy parte de la oficina, ya no lo es, pasó a otro tipo de administración. ¿Cómo fue esa transición? Muy normal, pienso yo, en el sentido de que es una entidad que vimos nacer, pero en el camino, ¿sabes? En la vida entera. Hay cosas que tenemos y después no tenemos. Hay cosas que nacen y mueren de motu propio. Hay cosas que pasan en el tiempo. Y primero puede haber sido algo un tanto que puede haber provocado cierto asombro en nosotros o un tanto mal visto por otros. Cualquier sentimiento encontrado puede haber pasado. Lo importante aquí es salvar La Habana Vieja, salvar el patrimonio. Y cualquier fórmula económica que haya que ir moviendo o cambiando con los tiempos, siempre y cuando el financiamiento esté y el dinero siga creciendo cada año desde el presupuesto para poder rescatar, salvar, preservar, todo funcionará. Aunque no consta de manera oficial, es muy probable que Eusebio Leal sea el cubano que más condecoraciones internacionales haya recibido, siendo un ciudadano civil sin rango militar. El proyecto más reciente de traer una réplica de la estatua de José Martí a La Habana fue uno de los proyectos que me enseñó que cuando Eusebio Leal te dice que algo va a suceder, no lo mires ni siquiera con la incertidumbre de este está loco, me está proponiendo una locura. Las locuras de Eusebio siempre se vuelven realidad. Y en efecto, así fue. Al regresar, contra viento y marea, una estatua de José Martí a caballo, hecha en Nueva York, llega a La Habana. Bueno, Eusebio Leal para muchas personas en La Habana como tal significa, diríamos, como un padre para nosotros. ¿Por qué? Un maestro, diríamos siempre, porque nos ha enseñado a convivir con la historia. Una réplica de la estatua original de José Martí, de 8 toneladas de peso y hecha en 1958 por la entonces famosa escultora norteamericana Anna Huntington, y situada en el Parque Central de Nueva York, llegó literalmente contra viento y marea por la bahía de La Habana, ya que tuvo que vencer muchas dificultades legales para que arribara a tiempo para la celebración del natalicio 165 del apóstol de Cuba, José Martí, el 28 de enero, en medio de un claro retroceso de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. 22 años de gestiones con los alcaldes, con personalidades, con instituciones, con amigos. Después había que vencer la dificultad económica gigantesca para lograrlo. No podíamos actuar dentro de Estados Unidos pidiendo nada para hacer eso.
En el acto, Eusebio Leal le rindió un profundo agradecimiento a la famosa Anna Hyatt Huntington, escultora de la gran obra original que está en el Parque Central de Nueva York. Obra de una feminidad y de un sentido estético y técnico superior, la escultura marcó en la vida de la gran artista un momento excepcional. Las estatuas de Simón Bolívar, José de San Martín y José Martí son referentes de este Parque Central aquí en Nueva York. Están ubicadas justo donde termina la Avenida de las Américas. Y aunque la de José Martí estuvo lista desde 1959, el clima político, tras la llegada de la Revolución, postergó su inauguración hasta 1965. Y ahora, 5 décadas después, la escultura le permite a uno hacer un viaje en el tiempo y observarla aquí, en La Habana, no muy lejos de donde nació Martí, quien para los cubanos es el apóstol de la patria. En el acto se encontraban funcionarios del gobierno y fueron invitados exiliados cubanos. Vengo de Tampa, he sido invitada, ha sido un orgullo porque Martí es mundial. Martí es para el mundo, es una figura nuestra, muy emblemática cubana, y estar aquí hoy como cubana para mí es un honor. Ha sido un acto pero memorable porque realmente es devolvernos a todos los cubanos fuera y dentro de Cuba todo lo que nos significa para nosotros Martí. Entonces estar aquí hoy, todos los cubanos que hemos visto reunidos, significa la unión porque Martí es unión. E incluso algunos han sido funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Así que ojalá que hubieran más americanos aquí, más gente de Estados Unidos, para ver que realmente es el momento adecuado para construir un puente entre los dos países. Y ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado demasiado tiempo, todavía hay muchas heridas abiertas, pero la relación pasa por un gobierno Trump que sin cambiar la política, modificó la política a través de todo este tema de los presuntos ataques. Con el presidente Trump se ha quedado estancada la política. O sea, no ha continuado, pero tampoco han dado marcha atrás en muchos casos. Pero hicimos, la apertura fue una especie de prueba. Aprendimos las dos partes y yo creo que esto va a continuar. Puede ser que sea después de Trump, pero este es el futuro. El futuro es cubanos en el exilio y cubanos en Cuba, trabajando juntos para seguir levantando este gran país. Eusebio Leal y el haber logrado el es un gran historiador, es un gran patriota, un gran cubano. Lo que ha hecho con el poco dinero que ha tenido con La Habana Vieja y ahora esto es una culminación de una carrera brillante. ¿Cuál es el punto favorito de Eusebio Leal en La Habana? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, cuando llegué a los 16 años apenas cumplidos al Palacio de los Capitanes Generales, descubrí allí mi vocación y mi destino. Siempre regreso a ese lugar, siempre vuelvo allí. Cuando pasan unos días o estoy lejos por alguna razón, siempre extraño ese patio. Cantó un poeta a la luz de tu sombra conmovida, que deja contemplar a tantas voces tuyas. Me quedaré desnudo de emoción para contemplar tu intimidad futura. Y allí, en ese palacio, vuelvo siempre y es como el punto de partida. Ahí están las banderas cubanas que coleccioné, las banderas de la independencia de Cuba. Y ahora, cuando estoy en ese periodo de la vida en que por una ley natural se va acercando el fin de ese periodo activo en que uno puede hacer cosas realmente extraordinarias, te diré que hoy se ha convertido en una necesidad espiritual del pueblo conservar aquello por lo cual yo he trabajado. ¿La ingratitud probable de los hombres no le preocupa a Eusebio Leal? Para nada, en lo absoluto. Como tampoco le preocupó al general para aceptar su destino, ni a Martí tampoco. Él creyó que por un tiempo sus ideas serían como desvanecidas, pero que luego resucitarían con mucha fuerza. Me gusta mucho siempre citar un párrafo de él en que dice: mi verso crecerá bajo la hierba y yo también creceré. Eusebio Leal lo avalan el resultado de sus obras, hechas en medio de muchos obstáculos. La pregunta es cómo logró poner en marcha el largo y lento proceso
cuando las prioridades aquí en Cuba eran otras. Y queda la duda, ¿está garantizado su legado? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Eusebio Leal y su equipo seguirán rescatando La Habana.